Hablar de economía popular para mí es un tema bastante interesante, ¿no? Más que soy parte de esa construcción desde hace 21 años, entonces, y siendo muy joven cuando inició todo eso, entonces me parece clave entender qué entiende la propia economía popular por ese término, ¿no? Nosotros decimos que la economía popular surge del descarte de una sociedad que no acompaña diferentes procesos, que no tuvimos oportunidad de poder tener nuestro primer trabajo, ¿no?, asalariado, reconocido, sino que tuvimos que construir nuestro propio trabajo a través del descarte que surge en plena crisis económica de nuestro país y que muchos éramos muy jovencitos, ¿no? Entonces, ahí nos generamos nuestra propia metodología de organizarnos, de generar empleo. Nosotros siempre hablamos, ¿no?, de pagar el plato de comida todos los días, poder pagar la olla, decimos. Y ahí surgieron muchas ramas de la economía popular o sectores de la economía popular a través de ese descarte. A mí me tocó ser parte de la organización cartonera, ¿no?, que traía una discusión más profunda en la cual se denominaba que era un delito cartonear. Y la realidad que es un trabajo, ¿no?, que beneficia a un montón de actores. Y que esas luchas de construcción permitió que a lo largo de todos estos años sentemos unas bases para mí muy sólidas en las diferentes discusiones y en los diferentes ámbitos. Primero, que se reconozca que esto es un trabajo, ¿no? La compañera que está todos los días en los diferentes espacios de cuidado de niños o en los comedores, está trabajando, no está solamente asistiendo, trabaja, le dedica horas, le dedica cariño, le dedica su propia salud. Lo vimos en la plena pandemia, ¿no?, cómo las organizaciones populares llevaron adelante algo que nos estaba afrontando, que era bancar los platos de comida, ver de qué manera vinculábamos a la salud con con los ancianos que no podían salir de sus casas, vincular también las diferentes necesidades que tenían las unidades productivas porque no podían trabajar como el resto del país. Entonces, para mí la economía popular no es algo transitorio, y mucho menos hoy, ¿no?, cuando vemos más vulnerabilidad, cuando tratamos de que se reconozca en muchos lugares ese trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Los polos textiles, llegar a producir y que el Estado lo acepte como vendedor, ¿no? No solo de que puedan desarrollar guardapolvos y otras cosas, sino que sean proveedores de ese servicio, que el Estado le compre esos insumos y que sobre todo no sea mano de obra barata para determinadas empresas, que eso también sucede en la economía popular. Y que tiene que empezar a ser regulado, ¿no? Las empresas no pueden seguir utilizando esa mano de obra barata, esa vulnerabilidad que tiene el sector popular para seguir concentrando riqueza. Y la palabra riqueza creo que nos centra también en un montón de discusiones, ¿no? Que creo que Juan siempre lo dice, ese 1% que concentra esa riqueza jamás piensa en el resto de la sociedad. Y no va a pensar ni hoy ni a futuro. Por eso hablo que la economía popular es como un proceso bastante largo que se va instalando y se instala cada vez más, porque cartoneando hay más compañeros, lamentablemente. Y tenemos que ir viendo de qué manera vamos discutiendo esos derechos que se conquistaron, como el salario social complementario en su momento, que hoy lo denominan potenciar trabajo, pero que para mí es la primera gran batalla que se logró de las organizaciones sociales unidas en la CETEP, después en la UTEP, ¿no?, y acompañado por otros procesos. Eso marcó el gran precedente de que si hablamos de salario social complementario es el complemento hacia el trabajo que realizan nuestros compañeros y nuestras compañeras a lo largo y ancho de nuestro país. Es el primer reconocimiento. Y que falta mucho todavía, ¿no?, porque fuera de ese sistema hay miles de compañeros que todavía no acceden a ese beneficio. Pero es fundamental que, sobre todo, no solo el sector popular o la sociedad lo comprenda, sino que el Estado también comprenda sobre esa vulnerabilidad y esas necesidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de la generación de empleo, de tierra, techo y trabajo, hoy le estamos agregando salud y educación, porque también son necesidades que tiene nuestro sector. Son necesidades que atravesamos durante mucho tiempo y que hoy, ¿no?, continúan siendo prácticamente no resueltas. Y para mí es clave estos años, ¿no?, la gestión de este gobierno que nos permitió a muchos compañeros de la economía popular ser parte de la gestión de un Estado. ¿Y por qué me centro en esa etapa? Porque pudimos demostrar, y vamos a seguir demostrando,
que la organización del sector no solo puede generar empleo, no puede solo generar condiciones de trabajo, sino que también puede desarrollar políticas públicas de cogestión, de articulación, de poder mostrar el poder organizativo que tiene, ¿no? Que no somos planeros. Los compañeros no son planeros. Hay compañeros que se levantan a las 5 de la mañana para salir a cartonear y vuelven a las 9, 10 de la noche. Hay miles de cooperativas en todo el país que hacen un trabajo espectacular y que articulan con los municipios. Y en mi rol como funcionaria hoy, siendo la primera funcionaria cartonera en el Estado, no solo en Argentina, sino en el mundo, y después a esto se suma Nati Saracho como la primera diputada cartonera, Jackie Flores en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y otros, un montón de Fede Fagioli siendo diputado, ¿no?, de un barrio popular, Fernanda Miño en la SISU, Seba Morrial en Cedronar, digamos, un montón de compañeros que están garantizando un montón de derechos que antes no existían. ¿Sí? Si nosotros por ahí vemos un poquito el informe de gestión que presentamos el 31 de marzo a través del programa Argentina Recicla, se ve el trabajo espectacular que hicimos. Ahora dentro de poquito vamos a presentar un informe desde la economía popular y creo que más de uno no sabe todas las cosas hermosas que se generaron, ¿no? Garantizar no solamente herramientas a diferentes cooperativas, que eso generó beneficio para casi 50.000 cartoneros de todo el país y sobre todo atender al resto del país, que para mí eso es lo que más me queda siempre en la cabeza, ¿no? Parece que los recursos siempre quedan en Buenos Aires y el resto del país no hay personas. En el resto del país hay un montón de trabajo social, hay un montón de trabajo del cooperativismo que también tiene que recibir recursos y eso nos permitió llegar a esa capacidad de garantizar herramientas. Entonces, la economía popular hace más que lo que denominan algunos, que es cortar calle, ¿no? De ir y que son piqueteros, que son planeros, que no trabajan. Yo los invito a esas personas a que se acerquen a las cooperativas y conozcan ese trabajo hermoso que garantiza un montón de derechos, ¿no? Que no queda solamente en que trabajo y vuelvo a mi casa, sino que el derecho es del total de esa familia, que son derechos no garantizados durante muchísimos años y que la economía popular salió a discutirlos y que va a seguir discutiéndolo. Pero lo más importante hoy es que podemos estar desde el Estado mostrando que somos muy eficientes, aunque por ahí no tengamos título, por ahí no sepamos hablar inglés y por ahí, no sé, como se lo critica a Guado de Pedro, ¿no? Tartamudea cuando habla. Pero yo creo que esas cosas que son, no sé si la palabra correcta es efímera, pero que para mí no tiene nada que ver con la propia política pública, ¿no? Yo concibo la política pública que tiene que ser la que trabaja en el territorio, la que sale de la oficina y busca las maneras de articular con el pueblo. Yo no me puedo quedar encerrada en una oficina con todas las comodidades mientras mis compañeros se mueren en los basurales, mientras hay compañeras que se enferman en diferentes espacios, donde los compañeros no tienen herramientas y levantan bolsones de 150 kilos porque por ahí el Estado no acompaña. Entonces, creo que las transformaciones que se lograron desde la economía popular, discutiendo los derechos no garantizados durante muchísimos años, es lo que marcó un precedente. Falta un montón, pero creo que los que llegamos al Estado, los compañeros que están afuera organizando esos sectores vulnerables, demostramos todos los días que se puede hacer un mundo distinto, que se puede construir desde otra perspectiva, que también tenemos derecho a trabajar dignamente, que también tenemos derecho a una salud digna, a una buena atención, no solo los trabajadores de la economía popular, todos los habitantes de nuestro país. Es un derecho de la Constitución y no lo estamos teniendo. Entonces, por ahí suena duro, ¿no? Como una funcionaria del Estado Nacional dice estas cosas. Pero antes de ser funcionaria del Estado Nacional soy cartonera, soy mamá, soy abuela, soy estudiante de esta universidad y concibo que todos esos derechos deben ser garantizados. Como el derecho a la educación, ¿no? Que nuestros pibes y nuestras pibas puedan acceder a una carrera universitaria, con lo que cuesta también, ¿no? Más allá que sea una universidad pública y demás, tener apuntes es costoso. Y a veces cuando en la economía popular se evalúa muchas de esas cosas, y lamentablemente nuestros pibes no tienen ese derecho. Recién yo lo tengo ahora porque ya mis nenes son grandes y puedo venir a la universidad, pero antes mi prioridad era generar ese plato de comida todos los días y luchar por un montón de cosas que no tenía garantizadas. Pero también concebir a la educación como un eje central de articulación. Creo que cada una de estas cosas que voy nombrando, voy nombrando cosas que me van surgiendo, pero creo que son muchas de las cosas que tenemos que sentarnos a discutir, ¿no? Yo la primera vez que
que hablé como representante de la CETEP, siendo la primera mujer secretaria general de la CETEP formalizada en un municipio, lo primero que me preguntaron por qué no había escrito un discurso. Y ahora hice un punterito nomás, pero no me gusta hacer discursos porque he visto muchas veces que se habla tanto y que todo lo que se dice después se borra con el codo, y creo que una vez se lo conté a Juana eso. Entonces me parece un error proponer cosas o decir cosas y no hacerlas. Entonces cuando nosotros hablamos que los últimos serán primeros y eso no sucede, me parece que la organización popular empieza a plasmar las cosas de otra manera, de otra perspectiva. Empezamos a discutir otras realidades, desde lo legislativo, de lo ejecutivo, discutir una ley de envases. Hace poquito se discutió la reconstrucción nuevamente de la SISU, ¿no? De los fondos para que se pueda hacer la integración urbana en los barrios populares. Que sinceramente hay compañeros que la pasan muy mal, que no tienen una casa como todos la queremos tener. Y a veces eso no se comprende. Y yo digo que cuando eso no se comprende es porque creo que son dos cosas. Una, primero, porque no la vivimos. Y si la persona no comprende que le suceda al otro, es porque tiene por ahí... yo siempre hablo de una visera, y es como una metáfora lo que digo, y siempre lo cuento para que se entienda. Cuando nosotros hablo de toda la sociedad, ¿no? Nos ponemos esa visera, vieron que los caballos le ponen una viserita que le tapa los ojitos para que vaya hacia donde la persona quiere llevarlo. Y si nosotros como sociedad tenemos esa visera, que vemos lo que queremos ver o vemos lo que nos quieren hacer ver, estamos cometiendo un error, porque nos conducen de una manera que no son los ideales que nosotros proponemos. Entonces la economía popular creo que tiene esa capacidad de no ponerse esa visera y construir desde otra perspectiva, de la perspectiva organizativa, de la perspectiva de los derechos, de la transformación de esos derechos, de garantizar los derechos vulnerables. Y que va de generación en generación. Entonces, creo que para mí es clave que la sociedad comprenda de qué estamos hablando cuando hablamos de economía popular, que se pongan los zapatos de esa economía popular para poder comprender. Porque así como a mí me tocó vivir en el 2001 con 22 años, aprender a revolver de la basura y sacar el sustento de mis familias, que después se transformó es lo que decía la compañera, ¿no? La cooperativa Amanecer de los Cartoneros, las licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires para 12 cooperativas, comprender ese sistema, llevarlo al territorio para que otros compañeros construyan nuevas cooperativas y que eso se genere un empleo en lo posible digno, en la articulación con los diferentes espacios del Estado. Digamos, todas esas cosas las fuimos construyendo desde solamente la voluntad de querer cambiar nuestras vidas y que sea un modelo cogestivo, un modelo de responsabilidades que creo que todavía no se entiende. Nosotros sí lo entendemos. Los que están al lado nuestro también los entienden, pero ese porcentaje de sociedad o ese porcentaje de 1% que no quiere acompañar los procesos de los más vulnerables son los que tienen que empezar a entender. Y creo que muchos de esos se han golpeado en el 2001, cuando yo los veía en el Congreso, dejar sus autos tirados, llorar porque habían perdido todo. Y lamentablemente mucho de eso había personas muy vulnerables. Pero ahí surgimos muchos mostrando de que hay una organización, que hay un poder de constituir derechos, que hay una metodología de poder salir adelante. Solamente hay que sentarse, solamente hay que hablar, hay que generar consenso, como dice la compañera Nati Saracho, ¿no? Que las normativas deben generar consenso. Las normativas no son espacios donde se discute la política de un funcionario, no, es la política del pueblo. Y creo que queda muy claro todo esto que digo, lo de la visera, lo de la construcción, cada una de las cosas que voy nombrando, cuando los funcionarios no funcionan, cuando las cosas no funcionan. Entonces, siempre digo yo que es importante como evaluar cada una de las cosas que hacemos para poder contarle a las nuevas generaciones que se transforman dentro de esa economía popular a través de ese descarte de una sociedad, o quizás ni siquiera de la sociedad, quizás de ese poder concentrado que le molesta que tengamos compañeros en situación de calle, que molesten en la vía pública, ¿no? Que le moleste a los cartoneros,
que caminan las calles de la ciudad, que parece que son tan bonitas que no la podemos pisar, y que comprendan que detrás de esa economía popular se genera empleo, se generan políticas públicas, se generan derechos, derecho a un hábitat sano, derecho a lo que dice la Constitución Nacional y no se respeta. Entonces, para mí es clave que cada una de las cosas que fui por ahí diciendo se traten de comprender, se traten de garantizar, pero por sobre todas las cosas se comprenda que esa economía popular discute, planea y sobre todas las cosas lo que garantiza es una política pública lisa y llana, organizativa para todos y todas nuestros compañeros. Y a su vez también articula con diferentes ámbitos, como me tocó hace poquito ser parte de la Comisión de Tratado de Plástico, y por ahí más de uno dice que hace una cartonera en un tratado de plástico. Sí, señores, nosotros tenemos la capacidad aquí, capaz que no tenemos un papelito que dice que somos licenciados, abogados o lo que sea, pero tenemos la mejor condición, que es la calle, es el conocimiento, es el saber y son nuestras bases. Creo que esa es la mejor herramienta que tenemos nosotros antes que cualquier título, antes que cualquier poder económico. Creo que cuando el pueblo se levanta no hay nadie que lo apague y que ese es el corazón más pleno que tiene la organización de la economía popular, ¿no? La discusión, la planificación y el saber de cómo poder organizarnos, y creo que eso a veces molesta. Entonces, para mí la economía popular es lo que me llenó el alma y es lo que le llena el alma a todos los compañeros, y saber que cada cosa que hacemos, aunque sea un granito de arena, garantizó derechos para miles de compañeros en nuestro país y que somos un modelo en algunos lugares de la lucha organizada. Así que para mí la economía popular llegó para instalar una nueva metodología de discusión, llegó para mostrar que los pobres también podemos construir organización popular y que quizás ese es el mayor miedo que tiene un cierto sector, ¿no? Yo siempre, y para cerrar, para no seguir hablando, a mí siempre me preguntan por qué muchas personas no quieren que lleguemos nosotros a ser diputados o a ser funcionarios, y que la excusa es porque por ahí no tenemos títulos. Y yo siempre digo que no considero que sea porque no tenemos título, sino que sin título tenemos la capacidad de hacer muchas cosas que los que tienen traje, corbata, zapatitos, sandalitas, se pintan, se arreglan, no tienen, que es el amor por el pueblo, es el amor por la organización, y que ellos no tienen. Sin embargo, nosotros cuando salimos a la calle tenemos miles de compañeros acompañándonos para resolver la problemática de un país y discutir las cosas de la manera más sencilla, derecho para todos y todas, y sobre todo respetar nuestras legislaciones, que para eso están. Así que no sé si falta algo, me dicen, pero más o menos creo que la economía popular es todo eso, ¿no? Y al que no le guste, bueno, los compañeros lo dicen, ¿no?